Hola, en este video les voy a hablar o les voy a exponer lo que es la cátedra de actos y procedimientos administrativos. Bueno, como bien lo reseña la lámina, soy estudiante de la prestigiosa Casa Universitaria Yacambú. En este video les voy a exponer lo que es los contratos, los tipos de contratos y lo que es la definición de contrato, como también de dónde viene la palabra contrato o dónde se originó este término. Los contratos administrativos nacen en Francia con la famosa decisión de Thiers, la cual fue dictada por el Consejo Federal francés en fecha 6 de febrero de 1903, donde se acogió la opinión de un abogado del Estado llamado Rombi, quien señaló que todo lo relacionado con la organización y el funcionamiento de los servicios públicos propiamente dichos nacionales o locales eran de naturaleza administrativa. Por lo tanto, le correspondía el conocimiento, la jurisdicción del contencioso administrativo. Es de acá, entonces, del país de Francia, en 1903, donde nació la palabra contrato. De hecho, hay una historia muy particular, que es que en ese entonces se originó un contrato verbalmente, que fue el momento donde en una municipalidad mandaron a recoger las serpientes, y que por cada serpiente que eliminaran tendría un pago. De allí un sujeto fue a reclamar el pago de las serpientes y la municipalidad le dijo que no le podían encarcelar porque no tenían fondos. De allí es donde viene la controversia de los contratos que deben de ser establecidos por escrito. Bueno, una definición más amplia, se dice que la administración pública sostiene la tesis que existen dos tipos de contratos, de acuerdo al criterio amplio existente: los celebrados para satisfacer el interés general, y el contrato administrativo, y los que van dirigidos a los sujetos del contrato privado, o el criterio restringido, que establecen que nos encontramos con un contrato administrativo cuando su finalidad está dirigida a satisfacer un servicio público, o con un contrato privado cuando no persiga dicha finalidad. Aquí nos podemos detener un poco cuando hablamos de un contrato administrativo, cuando la finalidad está dirigida a satisfacer un servicio público, cuando la administración pública contrata para una obra determinada en X sector, ¿sí? Allí estamos refiriendo a un contrato con finalidad de un colectivo, un servicio público. Y aquí cuando hablamos de el contrato que no persigue dicha finalidad, es porque es un contrato restringido. Aquí les voy a hablar, vamos a seguir con este orden de idea de la exposición, las principales características del contrato administrativo. Se rige por una serie de pautas, ¿sí?, en las cuales tenemos: el contrato administrativo es de carácter bilateral, pues intervienen dos partes, siendo lo menos una de ellas una entidad de la administración pública. El objeto del contrato es una prestación de interés público, tal como ocurre en las prestaciones de los servicios públicos, las obras públicas celebradas, lo que hablábamos anteriormente, cuando el objeto del contrato es una prestación de interés público, pero el administrador o quien contrata es la administración pública, bien llámese gobernación, alcaldía, ministerios, todo lo que está relacionado con la administración pública. También es un contrato formal que requiere para su cumplimiento de un procedimiento que conduce a decisiones administrativas. De celebrar el contrato
con una persona natural o jurídica, determinado bajo ciertos términos. La entidad administrativa no es libre de decidir sobre la contratación que se realizará, puesto que debe guiarse por procedimientos determinados por la ley para poderse celebrar el contrato. ¿Qué nos dice esto? De que no es liberalmente la administración pública puede contratar, porque debe regirse por una serie de normas que están escritas, como es la celebración de un contrato, donde hay cláusulas pautadas y hay que aplicar la ley dependiendo la contratación que se vaya a hacer. Existe una situación de desigualdad entre la administración y el otro contratante. ¿Por qué? La administración se encuentra en una situación de superioridad. ¿Por qué hablamos de que se encuentra en una situación de superioridad? Por su investidura de ley como tal. Por lo que se puede imponer ciertas prerrogativas y condiciones al contratista. Inclusive es posible que la administración pueda de manera unilateral introducir modificaciones en los contratos ya celebrados. Esto quiere decir que cuando una persona, bien sea jurídica o natural, contrata con el Estado, tiene una desventaja porque la ley, la normativa, le da la potestad al Estado de que puede de alguna u otra manera introducir una modificación en el contrato ya pautado por ambas partes. Para seguir con este orden de ideas, tenemos también los elementos del contrato. Allí podemos decir que el contrato administrativo está configurado por una serie de elementos, como lo son objetivos, subjetivos y formales, que deben concurrir en debida forma para que los contratos se constituyan válidos. La doctrina establece que basta la concurrencia de vicios en uno de los elementos para que el contrato se torne ineficaz. La validez de la relación contractual exige la presencia de determinados elementos esenciales, sin los cuales no habrá contrato. Así como también el contrato administrativo está compuesto por elementos no esenciales, los cuales son muy característicos. Aquí en la parte de elementos del contrato nos habla de algo que debemos conocer y saber, que es la parte de los vicios. De repente hay muchas personas que se dan a esa tarea de modificar o malinterpretar la norma, y es de allí donde provienen estos llamados vicios, en las cuales si se llega a descubrir en el desarrollo del contrato algún vicio por parte del contratante, podría interponer una demanda para el cual da por terminada la ejecución del contrato. Tenemos también que los mismos se clasifican en prestaciones pactadas, que son a títulos gratuitos que son beneficiadas por una sola persona, o onerosos, en las cuales, si están estipuladas, se contienen provechos y gravames para ambas partes. También se clasifican por el momento de su conclusión, consensuales y reales, los cuales surgen de la convención entre ambas partes. También se clasifican por su regularización en la ley, nominales e innominados o atípicos. ¿Qué quiere decir esto? En los nominales son típicos, son los que están permitidos y regulados por la norma jurídica. En cambio, en los innominados o atípicos son contratos que no se encuentran previstos por la norma jurídica. Tenemos también que se clasifican
por su relación con otro contrato, principales o accesorios. Los principales son los que no requieren de una obligación previa. En cambio, lo que son accesorios sí requieren de una obligación previa, pues su finalidad es que la misma se cumpla. Estas son la parte de las clasificaciones. También tenemos que cuál es la finalidad del contrato. En la finalidad del contrato podemos decir que es una prestación directa e inmediata de un servicio público, lo cual lleva consigo la presencia de cláusulas exorbitantes, igualmente que el objeto del contrato está vinculado a la prestación directa e indirecta del servicio público. En esta parte podemos, bueno, como está bien especificada, la finalidad de un contrato puede servir un servicio público indirecta o directamente con la administración pública o con una persona natural o jurídica. La presente exposición se hizo basada en la siguiente bibliografía, que fue la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 2014. El material de aula que se encuentra en internet, el libro de teorías de procedimientos administrativos, Salvador Leal, edición, el Código Civil, Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, Enciclopedia Jurídica, tomo 3. Bueno, para concluir, esto es un poco más amplio lo que es el tema del contrato. Posteriormente se podría hacer otro video para terminar de complementar lo que es la parte de contratos administrativos.